Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Ecuador enfrenta un fuerte temporal invernal que deja ya miles de familias afectadas, daños estructurales y vías interrumpidas. Hay 4 carreteras bloqueadas y más de 30 kilómetros afectados. Hola, Gaby. Hola Liz, amigos, muy buenas tardes. En Manta el agua llega hasta la cintura de los ciudadanos tras los ríos desbordados, mientras en Loja el agua arrasó con un puente. Las autoridades toman medidas. Empezamos con invierno destructor. El desbordamiento de los ríos Zamora y Malacatos ha generado graves daños y pérdidas económicas en Loja. Las labores de limpieza continúan mientras el gobierno anuncia acciones para mitigar los estragos. María del Rocío Coronel nos cuenta más. Hola, María del Rocío. Buenas tardes. El COE cantonal se reunió de forma emergente esta mañana para tomar acciones ante la grave situación que vive la ciudad de Loja. Les tenemos un completo informe. Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche de este lunes en la ciudad de Loja ocasionaron el desbordamiento del río Zamora y del río Malacatos. Este último generando el colapso del puente en la calle Imbabura y avenida Universitaria, que generaron a su vez inundaciones y graves daños en el sector. La mañana de este martes, moradores y comerciantes del Parque Simón Bolívar continuaban con las labores de limpieza. Sí, ayer se nos metió hasta adentro, hasta la cocina, pasó al patio, se alzó la tapa del sifón, todo eso fue casi hasta mitad de rodilla. Algunos familiares vinieron de las afueras de los barrios a ayudarnos pues a sacar el barro. Totalmente afectados porque se nos metió el agua adentro de las oficinas, todito aquí el almacén, igual el de acá. Fue un desastre. No nos dio tiempo ni a prevenir siquiera porque bajó de una sola. El COE cantonal se reunió de forma emergente en horas de la mañana para tomar acciones inmediatas frente a la grave situación. Vamos a hacer las evaluaciones ya de todos los daños en el tema vial, en el tema de los puentes, porque uno de ellos colapsó totalmente, de la Imbabura, pero sabemos que un puente está en riesgo, de la vía de integración barrial del barrio Capulí. Está en riesgo realmente y hay 2 puentes más que posiblemente estén fisurados. 32 sectores resultaron afectados por las fuertes lluvias, por lo que el gobierno provincial desplegó maquinaria para la limpieza inmediata. Tenemos 30 frentes activos a nivel provincial, más de 60 máquinas desplegadas a lo largo y ancho del cantón. Autoridades anunciaron que continuarán con las labores de limpieza mientras evalúan los daños en otros puentes y sectores que estarían afectados por las lluvias que según el INAMI continuarán en estos días. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. La gobernadora de Loja anunció en la reunión de esta mañana realizada en el COE cantonal que están coordinando acciones con el ayuntamiento local para colocar de forma inmediata el puente Bailey en este sector y en otros sectores aledaños también por situación de prevención. Nosotros les mantendremos informados. Continúan en estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, María del Rocío, gracias por tu reporte. Y precisamente el Ministerio de Transporte ha puesto a disposición de la provincia de Loja 4 retroexcavadoras y 4 volquetas. Representantes de varias carteras de Estado estuvieron esta mañana en la sesión del COE cantonal de Loja para conocer las afectaciones de las últimas precipitaciones. Escuchemos al ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque. El día de ayer me comuniqué, apenas supimos lo de Loja, con el prefecto, con el alcalde, les di la disposición del presidente Noboa de que el gobierno está para ayudar a Loja. Todos los recursos para atender la emergencia se van a dar. El desbordamiento de 2 afluentes provocó inundaciones en varios sectores de Manta, en Manabí. El Comité de Operaciones de Emergencia de ese cantón identificó al menos 61 zonas afectadas en la ciudad. Daniel Moreira, desde el barrio Miraflores, nos cuenta más. Hola, Daniel. ¿Qué tal, compañeros en estudio? Sí, efectivamente nosotros nos encontramos en el Cantón Manta, donde se ha visto afectada por las fuertes lluvias registradas esta madrugada. Tras el desbordamiento del río Burro y el río Manta, hay varias viviendas afectadas. Y para esto nosotros le hemos preparado el siguiente informe.
3 horas de lluvia constante provocó el desbordamiento de 2 ríos en Manta, Manabí. Calles inundadas, lodo y palizada. La de este martes fue una mañana difícil para los habitantes del barrio Jocay. De allá para acá esto es demasiado agua, mire cómo está todo esto inundado. No se puede dormir porque el río es traicionero. Me metió hasta adentro el agua, se me metió en la casa, me metió. La zona comercial del llamado Nuevo Tarqui también se vio afectada. Propietarios de locales hacían lo posible para no perder sus productos. Desde las 4 de la mañana estamos aquí, vea cómo estamos aquí, embundados de agua aquí, díganle, salvando aquí este negocio. Según el municipio de la ciudad, se contabilizan al menos 61 puntos críticos. Entonces estamos mirando y estamos tratando de controlar eso, estamos activando todo lo que es maquinaria, equipamiento, herramientas, para poder dar sostenimiento a todo lo que nos está pasando ahora. El Comité de Operaciones de Emergencia de Manta evalúa las afectaciones y pronostica que las lluvias continuarán esta semana. En otras zonas de la provincia como Sucre se registraron aluviones. Son algunas de las consecuencias del fuerte temporal que, como otras provincias, también soporta Manabí. Carlos Acoto, Teleamazonas. El incremento del caudal del río Damas en la parroquia Ayuriquín en Santo Domingo de los Áchilas encendió las alarmas, pues existía el reporte de un posible desbordamiento. Sin embargo, esta situación no pasó a mayores. Nuestra compañera Karen Caguango nos tiene detalles a esta hora. Adelante, Karen. Así es, compañeros, en estudio, amigos televidentes, muy buenas tardes. La noche de este lunes, las alarmas se encendieron en la parroquia Ayuriquín, esto tras la crecida del río Damas. Y es que su caudal incrementó 2.8 metros, lo cual preocupaba a los moradores, ya que en 2016 se registró una creciente similar, la cual arrasó con parte de esta parroquia. Para conocer los detalles referente a la situación registrada la noche de ayer, les tenemos el siguiente reportaje. Tras las fuertes lluvias registradas la noche de este lunes, la parroquia Ayuriquín entró en alerta roja. Esto debido a la crecida del río Damas, el cual duplicó su caudal, por lo que se activó inmediatamente el COE ante un posible desbordamiento. Estamos activos como COE parroquial, estamos haciendo el seguimiento y a través del ECU 911 pues también se hace un monitoreo permanente de los niveles del agua de este río Damas. Luego de algunas horas el caudal volvió a la normalidad. Sin embargo, esto no impidió que los habitantes de esta zona se mantengan alerta, pues en 2016 vivieron una situación similar, pero en aquella ocasión el río arrasó con viviendas y con vidas humanas. Que llueve, como ya tuvimos hace años atrás un desborde, entonces ahorita la gente estamos alerta, menos llueve duro y ya estamos pendientes del río, eso es lo. En las partes altas tenemos problemas de derrumbos y eso parece que se tapona un poco el agua y luego explosiona y viene en grandes. La comunidad exhorta a las autoridades a tomar acciones preventivas, como reforzar el muro de escolleras y realizar el mantenimiento de las alarmas comunitarias, y es que son conscientes que este es solo el inicio de la temporada invernal. Entonces, esperando que las autoridades nos puedan ayudar a este pueblo, porque estamos en crisis, estamos en los inviernos que nos pasa esto. El muro está trizado. Eso es lo más que tenemos nosotros, el terror, que con esas mismas piedras que el agua baja viene llevando y le hace chocar al muro. Entonces el muro le va haciendo más débil, en vez de ayudarnos a proteger con cemento, con concreto, lo que sea, pero no amontonar piedra, porque la piedra nos hace mejor más daño. En cada invierno esta parroquia es golpeada por la fuerza de la naturaleza, sea con el desbordamiento de ríos, derrumbes u otras emergencias. El temor es latente en la zona, por lo que se mantienen atentos ante cualquier eventualidad. Karen Caguano, Teleamazonas. Ventajosamente en esta parroquia no se registraron mayores afectaciones de referente a la crecida del río Damas. Sin embargo, en otra zona de la provincia Sáchila se reportó el desbordamiento del río Lelia, el cual afectó gravemente la planta de captación de agua potable, dejando sin este servicio a todo el territorio Sáchila. Este es el reporte que tenemos hasta el momento. Regresamos a Estudios Centrales, compañeros, que tengan una excelente tarde. Gracias, Karen. Fuertes vientos y lluvias azotaron la parroquia San Luis de Pambil en la provincia de Bolívar. Esta emergencia provocó que más de 300 viviendas resultaran afectadas. Imágenes impactantes. Momentos de pánico, así vivieron los moradores de la parroquia de San Pambil en Bolívar. Terrible, cosa que un ventarrón fuertísimo. Mire cómo están los techos, mire. Las calles están destrozadas aquí.
Los fuertes vientos provocados por las intensas lluvias registradas la tarde del lunes 10 de marzo levantaron todo lo que encontraron al paso. Sin el duratecho, sin el zinc. Como resultado, más de 300 viviendas afectadas. Así lo indica Orlando García, presidente de la Junta Parroquial. Esta parroquia es un estado crítico, lo decimos crítico, porque tenemos por hoy momentáneamente calculado 350 viviendas sin el techo, que todo se ha perdido. En la vista aérea podemos observar cómo las viviendas se encuentran sin techos e incluso con enseres completamente destruidos. Gilbert Sanabria junto a su familia intentan recuperar algo de su vivienda, aunque lo único que encuentran es pérdidas. Mi casita, todo no vale de nada, las cosas están mojadas, como le ve. No tenemos nada, ahorita no tengo dónde vivir, dónde dormir, dónde estar, hermano lindo. En la misma situación se encontraba Sandra Santillán, pues comenta que los vientos no les permitieron reaccionar. La casa también se llevó todo el techo, se puede decir todas las cosas destruidas porque no hubo un lugar o un momento en que podamos poner algo para que no se moje, ¿no? No solo las viviendas se vieron afectadas, algunas plantaciones fueron destruidas por los fuertes vientos de la etapa invernal que vive el país. Erika Vera, Teleamazonas. Las fuertes país de transporte asegura tener una alerta en una posible descarga de la represa Daule-Peripa. Bernarda Ceballos nos comenta todos los detalles. Adelante. ¿Qué tal? Sí, entre las carreteras totalmente cerradas constan la Riobamba, Valvanera, Alaucigua, Asuntos, Chunchi. Esto en la provincia de Chimborazo. Ahí se registró la pérdida de vía. En cambio, en la provincia de Imbabura, justamente hubo un deslizamiento de tierra en la vía Otavalo, Selva Alegre, Chontal, Las Golondrinas. Esto también ocasionó el cierre de la carretera. Las demás afectaciones se encuentran en la provincia de Loja. Les tenemos preparado el siguiente reportaje. Veamos. El fuerte invierno causa deslizamientos pequeños y de forma repentina en las vías. Estos eventos ocurren en zonas altas como la Sierra Ecuatoriana y ciertas localidades de la provincia del Oro. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas detalla que esta es la principal causa del bloqueo de carreteras. El otro tipo de falla que es un problema es cuando se pierde la mesa de la vía, eso estamos teniendo en Loja. Y en cambio, en la zona costera lo que estamos teniendo mayoritariamente problemas es en inundaciones de ciertas partes de la vía, sobre todo Juján, Babahoyo. Y para combatir esta problemática, el representante de la cartera de Estado, Roberto Luque, informó que se ha dispuesto a incrementar la maquinaria que es utilizada para la limpieza de vías. Es ampliamente conocido que por muchos años el Ministerio de Transporte y Obras Públicas ha sido deficitario en maquinarias. Hemos arrancado un proceso de compra de maquinarias hace mucho tiempo que es con el Banco Mundial y que lamentablemente está un poco rezagado por unos temas que no dependen de nosotros. El sector privado tiene maquinarias, hoy los estamos usando a ellos para poder intervenir en las zonas necesarias. Y aquí otro tema que preocupa, y es que las fuertes lluvias también provocarían una posible descarga del embalse Daule-Peripa. Lo vamos a tratar hoy en el COE y eso puede afectar aguas abajo y vamos a disponer maquinaria necesaria para poder paliar cualquier tema. En 2023 se realizó una descarga de este embalse y varios cantones de la provincia del Guayas y Manabí quedaron totalmente bajo el agua. El ministro de Transporte y Obras Públicas también acotó que a escala nacional más de 10.000 kilómetros de la red vial estatal no han recibido los mantenimientos respectivos hace varios años atrás y aseguró que se planea intervenciones. La vía Quinidea Esmeraldas está considerada para ser intervenida. Nosotros vamos a estar en Esmeraldas esta semana justamente. Tenemos un proyecto de cerca de 5 millones de atención de puntos críticos. La vía Cuenca Girón Pasaje es otra de las carreteras que también recibirán mantenimiento. De acuerdo al gobierno. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Otros temas. Los jueces Carmen Corral, Enrique Herrería y Daniela Salazar concluyen su periodo en la Corte Constitucional tras un sorteo público. En los próximos días, la Asamblea deberá posesionar a los 3 nuevos magistrados. Belén Merizal está en el organismo y nos amplía la información. Hola, Belén.
¿Qué tal en estudio, amigos? Muy buenas tardes. En el marco de la renovación parcial de la Corte Constitucional, esta mañana se desarrolló el sorteo público para definir a los 3 jueces que abandonan sus cargos para ser reemplazados por los 3 nuevos magistrados que ganaron el concurso. Los magistrados que salen de la Corte Constitucional son Carmen Corral, Daniela Salazar y Enrique Herrería. Y quienes ingresarán son José Terán, Jorge Benavides y Claudia Salgado. Sin embargo, el proceso de renovación únicamente concluirá cuando la Asamblea Nacional los posesione. Les tenemos preparado un informe. Carmen Corral Ponce, Daniela Salazar Marín, Enrique Herrería. Fue así a través de un sorteo público como se definió los nombres de los 3 jueces que dejan sus cargos en la Corte Constitucional y que serán reemplazados por José Terán, Claudia Salgado y Jorge Benavides, ganadores del concurso para renovar parcialmente al organismo. El sorteo se realizó de forma manual con la presencia del notario 15º Juan Carlos Morales. Cada juez colocó su nombre en un papel en blanco y fue el actual presidente de la Corte, Alí Lozada, el que eligió los papeles que se depositaron en un recipiente de cristal. Una vez conocidos los nombres de los magistrados que dejan la Corte, Lozada les agradeció por su trabajo y recibieron el aplauso de sus compañeros. Son 3 personas que han contribuido con lo mejor de su conocimiento, con lo mejor de su talento, con lo mejor de su ética. Nosotros, los que nos quedamos, podemos decir que con ellos y de ellos hemos aprendido muchísimo. Y todo lo que la Corte tiene para ofrecer a este país de aquí en adelante se debe en gran medida a sus contribuciones. Aprovechó además para especificar cuál es la función de la Corte Constitucional y recalcar la necesidad de que se mantenga como un ente independiente. La lógica de lo jurisdiccional se basa en el valor radical de la independencia. Y la independencia judicial significa que los jueces y juezas tomamos decisiones no en función de ninguna subordinación jerárquica, no en función de ninguna representación social, sino en función estrictamente de la aplicación del derecho. Y desde luego, en la aplicación del derecho puede haber controversias, y las hay. Finalmente dispuso a la secretaria de la institución que notifique a la Asamblea Nacional sobre los jueces salientes para que así el legislativo pueda realizar la posesión de los nuevos magistrados. Una vez que eso ocurra, Lozada deberá convocar al Pleno de la Corte para la elección de presidente y vicepresidente del organismo. Esta es la última vez que se realiza un sorteo para conocer cuáles son los jueces que salen, puesto que de aquí en adelante cada magistrado ya conoce cuál es su periodo. Con esta información regreso a estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Belén. Gracias por tu reporte. Estamos de regreso con más. La depuración de la policía y las Fuerzas Armadas es indispensable para la reducción de las muertes violentas, dicen especialistas en temas de seguridad. Añaden además que las elecciones son otro factor que coincide con el mismo repunte de los asesinatos del 2023. Según el informe de 2024 de la organización Inside Crime, Ecuador se posiciona como el país más violento de América Latina, registrando una tasa del 38,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que para el especialista en crimen organizado Michelle Maffei son cifras que muestran cómo las estrategias de seguridad están caminando en bucle. El gran ejemplo en la estadística de por cada 10 policías nacionales, uno trabaja con el crimen organizado. Tú necesitas un gobierno que quiera reconstruir desde cero Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Pero Maffei también testea los primeros 2 meses de este 2025, donde se han registrado más de 1.000 asesinatos, lo que significa un incremento del 40% en comparación con el 2023. Y aquí las similitudes, ambos periodos electorales. La estructura como tal del crimen organizado en realidad les beneficia a las estructuras políticas y a las estructuras financieras que lucran muchísimo dinero de actividades ilícitas. Tenemos a solapadores dentro del sector público
que sacan provecho económico. Y de esto el gobierno asegura tener pruebas. Tan solo hace días atrás el jefe de Estado señalaba que presentaría cómo funcionarios electos estarían colaborando con el crimen organizado para elevar las cifras de mortalidad en ciertas provincias del país. Lo que para Catherine Herrera, consultora política y de seguridad de Estado, no es coincidencia que esto vaya ligado a su vez a las toneladas de droga que se han incautado. El narcotráfico se tiene una suma de ganancia casi similar al presupuesto general del Estado. El narcotráfico sigue siendo la economía ilícita del crimen organizado que ha generado, que sigue generando los mayores mercados internacionales, que es el narcotráfico el que financia política, financia terrorismo y compra armamento. Pero que a su vez actualmente no es el único delito con el cual nos enfrentamos, por lo que tanto Herrera como Christopher Gallego, consultor en materia de seguridad, señalan que primero hay que reconocer que se tiene un problema y luego tratar de manera diferenciada la delincuencia común y el crimen organizado. Pero no hemos sido capaces de demostrar que, por ejemplo, en el ámbito de la política criminal podemos diseñar una política de carácter preventiva. Ejemplo, en el caso de Fito, que era lo ideal, que no se fugue, no poner $1 millón que además lo vamos a pagar los ecuatorianos. Eso demuestra improvisación, pero al nivel máximo. Astrix Ingrid, Teleamazonas. La Contraloría solicitó a la Asamblea que levante la reserva del contrato con el Ministerio de Defensa, con el que compró chalecos y cascos para las Fuerzas Armadas. La presidenta del Legislativo anunció que el tema será tratado por el Pleno este jueves. Karen Aro nos amplía la información desde el Parlamento. Hola, Karen. Así es, Liz, buenas tardes. El anuncio lo hizo la presidenta de la Asamblea Nacional en el conversatorio de este día. Lo que dijo fue que la Contraloría General del Estado solicitó para que el Pleno pueda tratar el tema y levante la reserva de la información a la que ha accedido respecto del contrato que ejecutó el Ministerio de Defensa para la compra de chalecos y también de cascos de las Fuerzas Armadas. Este Pleno está convocado ya para el día jueves y la presidenta instó a los legisladores a aprobarlo. Escuchemos. Que el señor Contralor General del Estado ha remitido a la Asamblea Nacional la solicitud para desclasificar esta información. Por ello anuncio que el próximo jueves, dentro de esta semana, colocaré como punto a tratar en la convocatoria el levantamiento y la desclasificación de esta información para proceder con el examen especial. Por ello, exhorto a los 137 asambleístas que den su voto a favor. Queremos transparencia. Y bien, respecto de este tema, aquí en el Legislativo hay dos comisiones que se disputan por llevar adelante la fiscalización de este contrato, la Comisión de Justicia y la Comisión de Seguridad. Sin embargo, ha tomado esta segunda la batuta. Justamente hoy comparecieron delegados del Servicio de Compras Públicas, quienes afirmaron que por lo delicado de la información, ellos no accedieron, no conocen detalles del contrato que ejecutó el Ministerio de Defensa, pero que se habría dado bajo un régimen especial. Esto obligó a los legisladores a pedir la presencia tanto del Contralor, así como del Ministerio de Defensa y de la Policía Nacional. Escuchemos. Dentro de la información que contamos en CERCOP, dentro del portal de compras públicas, no conocemos de ningún proceso del Ministerio de Defensa relativo a contratación de chalecos. Recordemos, y solo por mencionarlo, recordemos que existen procedimientos especiales. Hoy hemos conocido que el proceso de adquisición de cascos y chalecos no fue publicado en el portal de compras públicas. Eso le faculta el reglamento a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública, le faculta al Ministerio de Defensa a realizar un procedimiento especial, bajo un régimen especial. Entonces también va a ser necesario que venga acá el Ministro de Defensa y que nos explique, nos detalle cuáles son las características de ese procedimiento especial. Y para finalizar, nada más contarles que para este jueves está prevista una nueva visita por parte de la Comisión de Seguridad hacia el Ministerio de Defensa, en donde ya ha abierto las puertas el ministro para que puedan hacer una nueva constatación de las seguridades que mantienen estos chalecos que ya son usados por las Fuerzas Armadas. Es la información, Liz, hasta el momento. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Karen. Gracias. El presidente Daniel Noboa propuso al Consejo Nacional Electoral que no cobre multas por no votar en las provincias afectadas por el invierno, mientras el organismo aún tiene pendiente resolver el uso de celulares en recintos electorales.
Un segundo pedido llegó al Consejo Nacional Electoral desde Carondelet este lunes. A la prohibición de usar celulares al momento de sufragar, ahora se suma el no cobrar multas a la ciudadanía que no pueda acudir a hacerlo en las 8 provincias declaradas en emergencia por el invierno. Si estás inundado, si tienes todo tu barrio inundado, tienes tu casa hecha pedazos, tienes que salir de tu casa es difícil, ¿cómo le vamos a andar cobrando una multa a esas personas? Es inhumano. Entonces, vamos a impulsar y le vamos a solicitar al CNE que elimine la multa. ¿Pero es posible? El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Medardo Oleas, asegura que es un pedido sin sustento. Además, requeriría una reforma a la ley que no se puede hacer en año electoral. Ni siquiera se tendría tiempo para hacer, porque hay que recordar que las elecciones son en abril. Quienes no votan, que están aproximadamente por el 15 o 14% del padrón, son un grupo que en las últimas elecciones no están votando, no porque no quieren, sino porque no viven aquí. O sea que eso no produce ningún efecto ni beneficia a nadie, pero sí perjudica al sistema democrático. Mientras tanto, el CNE tiene pendiente tomar una definición sobre la prohibición de uso de celulares tras la reunión con el bloque de seguridad. Oleas explica que aquello solo requiere de cambios en el reglamento y cuenta con una propuesta. Facultando a que los miembros de las juntas receptoras de voto controlen. Entonces lo único que se le hace, señor, deje que el celular ejerza su derecho a voto y sigue. Y de esa manera garantizamos que ninguna persona va a registrar su manera de votar, ya sea para vender el voto o para demostrar cierta preferencia electoral. Aún no existe una convocatoria oficial para que el Pleno resuelva el tema. Lucía Clavijo, Teleamazonas. Según expertos, la incertidumbre de la segunda vuelta electoral pondría en riesgo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Hasta abril de este año, el país espera un nuevo desembolso de $410 millones. El próximo 15 de marzo está previsto que una delegación del Fondo Monetario Internacional llegue nuevamente a Ecuador para evaluar el cumplimiento del acuerdo firmado en junio pasado y así hacer un nuevo desembolso. Son $410 millones que deberían ingresar a las arcas del Estado hasta abril de este año. Se revisa temas de déficit fiscal, temas de acumulación de liquidez y depósitos en el sistema, temas de revisión de subsidios y aquella eliminación de gasto tributario. En principio, todas las metas y todos los puntos estarían cubiertos. Y aunque esos recursos preliminarmente estarían garantizados, los otros 7 que faltan, no. Expertos en la materia aseguran que la segunda vuelta, que se aproxima en un mes, pone en riesgo todo el acuerdo con el multilateral. Porque ya Luisa González nos está explicando, hace pocos días decía que mientras el FMI decida apoyar a Ecuador sin exigir medidas, sin subir IVA, sin eliminar subsidios, entonces puede quedarse. Tenemos 2 candidatos que tienen 2 líneas de política económica totalmente contrapuestas y de hecho probablemente lo que pase es que se suspenda, se vuelva a renegociar, se mire los términos en los que se quiera renegociar con las nuevas líneas de política del nuevo gobierno y otro va a ser el acuerdo con el fondo. Hasta ahora el país ha recibido $1.500 millones de un total de 4.000. Con este nuevo desembolso se completaría aproximadamente el 50% del acuerdo. Alberto Acosta advierte que lo propuesto por la candidata González, como la reducción del IVA, le quitaría al país unos $1.200 millones, lo que complica el acceso a otros mercados internacionales. El año pasado los multilaterales aportaron con 3.295 millones y a partir de este año van a aportar año tras año con 1.900 millones. Estos organismos multilaterales trabajan en conjunto. La diferencia es que ahora no tenemos a una China activa para financiarnos. En todo caso, se espera que la visita de una delegación del Ministerio de Economía en Washington rinda frutos y garantice al menos la mitad de lo planeado en 2025. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El presidente Daniel Noboa derogó el decreto ejecutivo 370, mediante el cual se había establecido un proceso extraordinario de regularización para personas de nacionalidad venezolana en situación de movilidad humana irregular y su grupo familiar. A este procedimiento se lo conocía como amnistía migratoria. Además, el primer mandatario dispuso a Cancillería realizar las acciones para iniciar el proceso de denuncia del estatuto migratorio entre Ecuador y Venezuela. Asimismo, ordenó al Ministerio del Interior, Cancillería, MIES y al Registro Civil finalizar los procedimientos administrativos para el cumplimiento del decreto.
Gracias por seguir con nosotros, amigos. El presidente Daniel Noboa cumplió agenda en Guayaquil, donde asistió a la entrega de becas de apoyo académica a jóvenes del país. Erika Vera, desde la institución educativa Ileana Espinel, en el centro norte de Guayaquil, nos informa. Así es, hoy se realizó la entrega de 3.000 becas de apoyo académico a jóvenes de varias instituciones educativas del país. Este segundo grupo se suma a los 5.000 becados de este 2025. En total, el gobierno ha entregado 8.000 becas a nivel nacional. Los beneficiarios recibirán el bono mensual de más de $797 para gastos como alimentación, vivienda, transporte y más. La inversión de este proyecto alcanzaría los $6 millones. Así lo dio a conocer el secretario de la CENESID, César Vázquez. Que en el 2025 ya suman 8.000, teniendo un monto asignado de más de $6 millones, lo que representa solamente aquí en el Guayas más de $1 millón invertido en educación superior. Así también Daniel Noboa inició su discurso destacando las cifras y resultados de los proyectos ejecutados a jóvenes. Además indicó que en el pasado no hubo una planificación para los proyectos académicos para jóvenes del país. Escuchemos. Durante años, los políticos del viejo país nos hicieron creer que estudiar era un lujo, que no había recursos, que los cupos no alcanzaban. Nos mintieron, nos fallaron y nos robaron el futuro. Ni siquiera hubo una planificación para el incremento de cupos que eran necesarios para que jóvenes como ustedes. De esta forma, el primer mandatario finalizó su discurso y se retiró del auditorio de esta institución educativa. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias, Erika. El Ministerio de Salud Pública informó que no registra fallecidos por tuberculosis en los centros de privación de libertad del país. Mediante un comunicado, la entidad detalló que en el caso particular de la cárcel del Guayas número 1, ubicado en Guayaquil, se registran 565 privados de la libertad en tratamientos para tuberculosis. Precisó también que durante el 2025 se han tamizado para tuberculosis a 290 internos, de los cuales 138 fueron presuntivas para la enfermedad y se realizaron las pruebas rápidas moleculares para la confirmación. Y la fiscal general subrogante Wilson Toainga acusó al ex vicepresidente Jorge Glass y a 8 personas más como autores directos de peculado en el caso Reconstrucción de Manabí. La audiencia continuará el jueves a las 9 de la mañana. 9 años después del terremoto que enlutó al país, las omisiones e infracciones que se configuraron en torno a la reconstrucción de la zona más afectada se juzgan en la Corte Nacional de Justicia. Este martes, el fiscal general subrogante Wilson Toainga continuó con su acusación en contra del ex vicepresidente Jorge Glass, el exministro de Obras Públicas Walter Solís, el exsecretario de Reconstrucción Carlos Bernal y 6 personas más como autores del delito de peculado. De acuerdo a la investigación de los hechos, el 26 de abril de 2016, 10 días después del terremoto, mediante decreto ejecutivo se creó el Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva presidido por Glass. Dicho comité priorizó 584 proyectos, cuyo valor global asciende a 367,4 millones, financiados con los fondos de la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana. Fiscalía recabó información de 30 proyectos que no eran emergentes y constató que, contrario a trabajar por los afectados, se habría abusado de los recursos públicos para beneficiar a terceras personas, pues se llegó a evidenciar que ciertos contratistas tuvieron relación con Construhidrocaf, compañía relacionada con la familia de Bernal. Son diferentes hechos en diferentes lugares, en diferentes personas, entonces realmente no vemos cómo vaya a empatar Fiscalía. Tras enumerar los elementos de convicción para 3 de los 9 procesados, el fiscal general subrogante solicitó suspender la audiencia por un quebranto en su salud. Faltan 6, se tocaría, el siguiente sería mi patrocinado, y él fue por un tiempo ministro de Obras Públicas, obviamente en la época de abril del 2016, que fue el terremoto, él estuvo encargado 15 días. La audiencia continuará el jueves a las 9 horas. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y este martes, la Superintendencia de Bancos inició la primera fase de la liquidación del banco Amibank, con la suspensión de sus operaciones y la designación de un administrador temporal, debido a las deficiencias en la gestión administrativa de esta entidad financiera.
La Superintendencia de Bancos dispuso la liquidación del banco Amibank debido a que ha presentado deficiencias en su gestión y sus estructuras financieras en reiteradas ocasiones. Pese a que desde septiembre de 2023 la entidad financiera estaba bajo supervisión intensiva. La mora de esta institución alcanza aproximadamente el 30%. Los bancos pequeños alcanzan una mora de casi el 6%. No alcanzaron el nivel de solvencia mínimo. Para el superintendente de bancos, Roberto Romero, hay que precautelar los recursos de los depositantes y el banco ha registrado pérdidas recurrentes. Con corte a diciembre del 2024 se alcanzaron pérdidas de 8.2 millones de dólares, en enero de 809 mil y en febrero de 2025 de 1.42 millones de dólares. Además, según la Superintendencia de Bancos, la entidad financiera incumplió con las acciones requeridas para controlar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Es por ello que desde este 11 de marzo se inicia la primera fase de la liquidación del banco y se suspenden las operaciones en Amibank para continuar con la devolución de ahorros a los depositantes, de la mano de la Corporación del Seguro de Depósitos. La entrega de la lista de estos cuentaahorristas para que en un promedio de 3 o 4 días, luego de entregada esta base de datos, la COSEDE empiece a devolver los ahorros y depósitos a plazo fijo. El proceso de liquidación podría tomar entre 3 a 5 años. Amibank tiene 11 agencias a escala nacional y 32.446 personas con cuentas de ahorro y depósitos a plazo fijo. María Gracia Chacón, Teleamazonas.